Me gusta empezar así, ¿no? Pero un poco de miedo, ¿no? Ujú, Que pueda pasar algo parecido como en el Vaticano II, ¿no? Que la gente se rinda, que no haya, ¿no? Como un seguimiento de todo esto, ¿no? ujú, Ese es como algo así que me... Porque vivo como dos mundos, por decirlo de alguna manera. Uno es el mundo virtual, en donde me comprometo y tengo este compromiso con esto, con todo lo que estamos viviendo a través de las redes, lo que son incluso las noticias o siguiendo personas como vosotros. Y por otro lado, como el mundo real, que no, que hay gente que no sabe ni lo que es el sínodo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un miedo más que para pensar o para rezar, a mí me da eso, ¿no? Este, miedo a que la iglesia, y lo que escucho de ese miedo, que quizás no es mío solo, sino que escucho como a que pierda un poco la identidad, ¿no? La iglesia como, va, eso es lo que escucho, ¿eh? No es lo que yo creo. Eh, y bueno, entonces, claro, te entra como una preocupación, porque evidentemente hace falta valor para caminar, para avanzar más allá, eh, y claro, y uno tiene que estar convencido, ¿no? Entonces, miedo también a perder esas certezas que antes la iglesia tenía, con todo esto que pasó ahora, con poder bendecir parejas, por ejemplo, homosexuales y tal, bueno, entonces escuchas de todo. Y, y eso me da un poco de miedo. Me interpela todo esto, o sea, me anima, me encanta. Creo que es una etapa, es un privilegio poder estar viviendo este momento de la iglesia, ¿no? Para nosotros los bautizados. Pero no sé yo si, mm, o sea, ya te digo, es como una decisión, ya les digo a los tres, ¿no? Es como una decisión que tengo, como lo que vivo en la red y lo que vivo en mi ámbito real, que muchos no tienen ni idea. Es verdad que es un compromiso personal y que le acercas, le pasas datos, pero que al final, bueno, me queda eso, ¿no? Hasta dónde ese compromiso, hasta dónde se puede. Que obviamente esto es del espíritu, entonces se va a poder, ¿no? Pero no quiere decir que no me entre el miedo. ok, ok. Muy bien. Muchísimas gracias, María. Diego, ¿quisieras compartir algo? Sí. Bueno, parecido a lo que dice María, ¿no? Eh, por un lado ese, no sé si miedo sería, pero creo que el sentimiento es parecido, ¿no? Como de una, a mí se me transforma como en una ansiedad, ¿no? En una cosa así de decir, a ver, qué va a pasar con todo esto, ¿no? Y lamentablemente en este sentido, digo, uno está en muchos grupos de WhatsApp a donde eh, puede descubrir un poco los aportes de distintos hermanos que están en esos grupos y algunos son así como muy apocalípticos eh, Mm, y, y también, bueno, suben algunos videos de referentes de distintas latitudes, ¿no? Eh, entonces, por un lado me da esa inquietud, por otro lado, como también dice María, decir, bueno, si esto es del espíritu, ¿no? Entonces, tranquilos, ¿no? La iglesia yo siempre pienso, no, digo, es un hecho que está más allá de lo que pienso. La iglesia se ha gestado a la luz de las crisis, ¿no? Eh, y ha nacido en una crisis, ¿no? Y se ha gestado ahí, ¿no? Si vamos a los comienzos y siempre. Y si fuera que uno piensa que también esto es como un movimiento, si pudiera estar a la altura del Concilio Vaticano II en algunas cuestiones, bueno, bienvenido sea, ¿no? Porque después incluso hasta eh, sectores, por ejemplo, más podríamos llamar conservadores, terminaron descubriendo la riqueza de lo que fue el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, ujú. creo que vamos en esa dirección en gran medida. Y después la otra me da inquietud por acercar
a la gente que me rodea, a la comunidad en la que Sí. vivo, a la gente con la que uno se Mm. vincula, ¿no? Decir, bueno, a ver, eh, también como que me estoy devorando todo para poder formar mi Sí, me propia pasa lo mismo. opinión, ¿no? Y poder Sí, acercar un poco de, a ver, no, porque digo luz en el sentido de, al menos a mi criterio, ¿no? Eh, sí, sí, sí. y no dejarse llevar por titulares o por lo que los medios de comunicación dicen, ¿no? Porque eh, eso también es como que no es muy saludable, ¿no? Así que bueno, Ujú. un Bueno, movimiento interior que igual no vuelvo a decir, no me disgusta, aunque me inquieta y me da ansiedad, ¿no? Eh, así que bienvenido Mm. sea. Muy bien. Norma, estamos Mm. compartiendo, y Rafael que se ha conectado recién, estamos compartiendo, les hacía la pregunta sobre si han podido discernir o sentir pensar algún tema que les interese que pongamos en el centro de la discusión en los encuentros que vamos a tener en enero. Entonces, estoy tomando notas sobre qué han sentido, qué han pensado. Eh, Aparecen, por supuesto, los miedos, las resistencias y los temores como algo propio de este tiempo coyuntural. Norma, no sé si has pensado en algo y luego le damos la palabra a Rafael. Bienvenida. Gracias, hola, buenas tardes. Hola, Norma. Mira, nosotras tuvimos capítulo provincial, yo soy religiosa consagrada, y tuvimos el domingo hasta ayer reunión de la provincia, ¿no? Porque vamos a hacer la planificación para los próximos años y justo un tema era esto del modo sinodal, la sinodalidad y la espiritualidad, y yo por ahí me metí. Y fue interesante porque, bueno, tomamos la parte que habla de eso en el documento y como un poco cómo queremos vivir, ¿no? Entonces, y yo les decía a las hermanas, bueno, es que sí necesitamos estar informadas y participar y conocer, pues para entonces poder también vivirlo en nuestras comunidades o en nuestros colegios o nuestros ámbitos, ¿no? De misión. Entonces, pues más que nada eso, cómo facilitar el que se acerquen a esto y digo, está la ficha de trabajo, está el documento, pero bueno, si por ahí hay alguna estrategia como para acompañar o facilitar, yo les decía, pues en primer lugar, a ver quiénes de las que estamos aquí ya leyeron el documento completo. Pues porque ninguna. Les dije, yo lo leí porque tenía dos invitados y dije, no, pues tengo que ver qué dijeron. Y me siento más, les conté de este café sinodal, del sínodo digital, pero también creo que hay, pues como luego informaciones falsas que se cuelan y que frenan, ¿no? Entonces, un poco por allí, o sea, como en dónde buscar que sea fidedigno y cómo acercar, en concreto yo pienso en mis comunidades religiosas, ¿no? Para ir trabajando esto y experimentando el modo sinodal. En el documento que nos dieron nos impactó, hasta quedó al final que decía que esto implica mucha humildad para escuchar y mucha valentía para hablar y que implica, pues, o cómo se dice, dedicar tiempo para hacerlo. Por ahí estuvimos y quedó hasta el final y la verdad fue padre porque a veces ya no somos valientes para hablar, pues por lo que pase o por lo que sea. Entonces por allí, pues si nos puedes ayudar, sería buenísimo. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Norma, gracias por estar aquí. Bienvenida. Rafael, no sé si puedes hablar, si puedes sí, conversar. ¿Cómo sí, estás? Bienvenido. muy bien. No sé si me veis, esto No, no no, manejo muy bien esto. no te vemos. A ver, Desafortunadamente aún no te vemos. no sé cómo cambiar esto. ¿Me escucháis por lo menos? Sí, te escuchamos. Si quieres, das tu opinión y luego si quieres salir y luego volver a entrar, a ver si con eso se resuelve. Y bueno, mm, yo estoy aquí primero para ver un poco em, la primera pregunta que os hacíais de hacia dónde vamos. em, Para mí, más que hacia dónde vamos, es qué retos tenemos delante. Porque si conocemos un poco hacia dónde, los retos que tenemos, creo que podemos responder mucho mejor a él.
esta pregunta que os hacíais hace un mes aproximadamente, ¿no? Correcto, sí, sí. Y bueno, y como primera vez que me uno a vosotros, pues lo primero que quiero hacer es escuchar y reflexionar un poco por lo que decís. Estoy muy abierto a, a ver a ver cómo funciona esto del sínodo. Es mi primera experiencia ahora. Y respecto a las preguntas que lanzabas para hoy, pues a mí me sugiere mucho, eh, me sugiere mucho el ecumenismo. Yo me siento bastante llamado a, a buscar un ecumenismo dentro de toda, entre, entre nosotros, que suene más todavía dentro de los católicos, pero con el resto de nuestros hermanos, nuestros hermanos, del resto de nuestros hermanos cristianos. Y bueno, esas son las dos cositas que quería decir. Muy bien. Rafa, muchísimas gracias por estar y por conectarte. Eres, por supuesto, bienvenido a los encuentros que vamos a tener en enero y luego estaremos pasando la información. Gracias por estar aquí, por tu palabra en medio de este espacio. Bueno, se acaba de conectar Miguel, ya justo iba a cambiar de tema, pero aprovechemos que Miguel, ¿estás por ahí? Buenas tardes, sí, Bueno, Miguel, estamos. antes para abrir un poco el tema de hoy, les preguntaba a todos, así que ahora te pregunto a ti directamente, si habían pensado algún tema o si tenían alguna preocupación particular o algo que quisieran poner en el centro de las reflexiones y discusiones que vamos a tener en enero. Entonces, no sé si has pensado algo que te gustaría que tuviéramos aquí, que tuviéramos presente para alguno de los encuentros, algún tema en particular que te inquiete a ti. Entonces, pues no sé si tienes alguna cuestión particular que te interese. Eh, eh, Buenas tardes, hermanos, amigos virtuales, si bien yo creo que ante esta realidad yo me pongo a pensar en este contexto donde estoy, ¿no? Creer en cómo podríamos hacer que se tome conciencia de este proceso que ha iniciado la iglesia, porque para ser verdad, no se hace eco en las parroquias. Yo pertenezco a un decanato pastoral donde hay 9 parroquias y somos como 3 medios los que tratamos de compartir información y decirnos, y el resto permanece ajeno, dicen que no sé por dónde va, no queremos la metodología y toda esa realidad, pues a veces siento yo que como que falta la información o el proceso mismo, todo esto que se ha. Entonces yo siento como que un nivel de información en varios niveles. De hecho, desde este espacio comunitario en lo que yo me desenvuelvo, Maya Quiché, la gente camina caminan juntos siempre en todos los procesos pastorales, trabajos, fiestas patronales, actos de piedad, procesos de formación. Hay una experiencia de caminar juntos, pero en donde está la realidad institucional de querer compartir la corresponsabilidad, laico y clero, yo creo que ahí es donde como que ahí no sé, pero eso es lo que así espontáneamente comparto, ¿verdad? Más que dar temas. Ok, muy bien, muy bien. Pues tomo nota y cualquier sugerencia también, luego me la pueden hacer llegar, porque la idea es que los espacios también de enero pues se construyen también a partir de sus propias inquietudes y de lo que un poco nos vaya sonando a todos y todas. Yo creo, o sea, escuchándolos y escuchando mucha otra gente, me doy cuenta que casi que hace falta hacer un propedéutico de sinodalidad, o sea, una introducción a la sinodalidad. Es algo que no hemos hecho. Eh,
y cuando dialogo con los amigos que están más metidos en este tema, ¿no? Con Rafa, con Serena, etcétera, me di cuenta justamente que ellos ya están años luz pensando en otros problemas que yo ni siquiera había imaginado que hay. ¿Sí? O sea, esa gente ya está por allá pensándose Claro. el cambio en el derecho canónico, por ejemplo, escuchando a Alfonso Borrás, y tú dices, hasta allá, o sea, esto estira mucho más o da para pensar en muchas cosas, pero creo que no ha habido una introducción pedagógica todavía, y creo que en eso tendríamos todos que ponernos un poco de acuerdo, ¿no? Como, no sé, el contexto en el que nació la reforma sinodal, qué quiso decir Francisco, pero qué quiso decir la Comisión Teológica Internacional, cómo se ha entendido, cómo incluso aparece sinodalidad en el Concilio Vaticano II, que ya aparece como una categoría, aunque no es la categoría fuerza, aparece también a títulos de sinodalidad. O sea, creo que ha faltado justamente esa introducción pausada y calmada, y no tanto como que volcarnos sobre tantos temas que aparecen, como los que han mostrado ustedes, o Claro, también otros que han ido apareciendo, ¿no? María, también cómo motivar a la gente para que se sienta parte, ¿no? O sea, más allá claro, de todo eso, que está muy bien lo que estás diciendo, pero cómo hacer para que se sientan parte, porque si me siento parte, participo, claro, ¿no? Pero si no me siento parte de esto, y esto es algo que, bueno, será para los teólogos o será para, yo qué sé, la iglesia irá por ahí, pero a mí no me afecta. Entonces, es esa parte, o sea, cómo motivar a las personas para que verdaderamente todos los bautizados, que es el pueblo de Dios, participen en esto. Y es haciéndose parte de todo esto que les implicaría o nos implica a todos, ¿no? claro, Entonces, esa es como, o sea, me siento parte, me lo cuestiono, ¿no? Me siento parte, entonces participo. claro, Y claro. la gente, como decía ahora, eh, muchas veces no se siente parte de esto, ¿no? Por más, porque yo creo que la información nunca estuvo más transparente que ahora. O sea, en ningún sínodo hemos tenido acceso a tanta información. No, sabemos todo y en el minuto lo que rezaban, lo que el retiro, las meditaciones, las fotos, todo lo que podés compartir tú como otros. Claro. Metes sínodo en YouTube y te ves todas las Uf, conferencias que quieras. sí, 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 sí. Puedes Entonces, verte 10 la temporadas de información conferencia. está, Claro, la información está para acceder. El tema es, ¿me interpela de alguna manera eso? Me toca como bautizada, como parte de la iglesia, o esto es algo de, ahí es donde yo digo, ¿cómo se puede motivar? ¿No? ¿Cómo se puede acercar a la gente? y yo creo que además hubo también mucha gente que se montó en el proceso, que estuvo involucrada en el proceso, pero también hubo mucha gente que se fue quedando también en las otras Claro, etapas. Yo claro. siento que hubo un momento en que la información era tan abrumante, o sea, era tanta la información que luego ya tú Puede no ser. tenías, sí, no tenías que leo, o sea, Mm, cuál de todos los 50.000 documentos. Entonces, bueno, creo que ahí, como decíamos en la sesión pasada, todavía hace falta una traducción más, o mm, sea, mm. más sencilla, más sosegada, este, más tranquila, Sí. si se quiere, y luego Mm, también este asunto. Yo creo que Francisco tuvo la intención de justo de involucrar a la gente con que empezara el proceso desde abajo. Pero bueno, también es cierto que no en todos lados, ya lo hemos conversado tú y yo, María, no en todos lados ese proceso se hizo realmente con el cuidado y con la intención de involucrar a todos. claro, Hubo mucha gente que también, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes involucrado? No sé si llenando una encuesta sobre qué piensas de la iglesia realmente te sientes involucrado o claro, involucrada en la iglesia, ¿sabes? Como que no claro. sé si hasta allá tú no puedes decir, sí, ya estoy involucrado porque llené. No sé si el trabajo empezaría por los grupos que ya están, por las personas que ya vienen. Mm, Bueno, ahí también hay una pregunta pastoral, justamente, que incluso habría que discernir claro. ya de una Mm, metasinodalidad, un discernimiento dentro del discernimiento de, bueno, ¿y esto ujú. cómo lo vivimos? Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que en eso también
a propósito del tema de hoy están las luces y las sombras de este proceso, ¿no? El que yo, por ejemplo, nunca había leído tanta producción teológica, eh, Ah, tantos teólogos y teólogas reflexionando al tiempo. Pongo yo que el Vaticano Occidental fue un momento así, pero yo no había visto tanto. Y un claro. momento incluso que a mí mismo me tocó empezar a hacer bases de datos para que no se me perdiera la información, porque es demasiada, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que por ahí un propedéutico tal vez, o sea, una introducción más sencilla y sosegada, y por otro Mm, lado, el pensarse pastoralmente y también pedagógicamente cómo involucrar en los diferentes espacios, eh, o por lo menos conocer cuáles han sido las estrategias que han tenido éxito, por qué hay estrategias que han tenido éxito, cuáles no. O sea, como que eso también, en eso ujú. la iglesia no se ha tomado tan en serio ese tipo de aspectos, de revisar qué estrategias nos han funcionado, cuáles no, aunque igual la palabra estrategia no me guste tanto, pero bueno, digamos, para hacerme entender en lo que quiero decir, ¿no? Creo que Sí, sí, sí. ahí también hay Mm, algo que pedagógicamente todavía. Em, Algunos justo hablan de que la crisis fundamental que la Iglesia ha tenido en los años recientes, eh, la de base, digamos, es la crisis de comunicación, que habla y la gente no entiende, o sea, no entiende. Y la gente misma de la propia Iglesia no entiende lo que la iglesia quiere decir. Por más que tengamos un papa que es súper tranquilo, transparente, que habla así muy mm, sosegadamente, comunica una cosa, pero se pierde en medio de tantas cosas lo que en últimas realmente quiere decir la iglesia. Y lo otro es que eso, que se ha quedado también en muchos espacios como algo para personas muy específicas, ¿no? Que si para el coordinador, o que si para los teólogos y teólogas, que si sea, yo no le puedo pedir a todo el mundo que se lea el claro. documento de la Comisión Teológica Internacional como se lee la palabra o como se lee un libro, una novela. O sea, eso tiene un montón de cosas, pero bueno, también es que los teólogos no nos ayudamos porque hablamos con ese lenguaje que tampoco hace que la gente entienda. Entonces digo, ahí también entra como de reflujo a la gente tantas terminologías. Empecemos porque para mucha gente incluso que me he encontrado, ya la palabra es problemática porque no la pueden decir, porque se confunden con letra y otras. Qué palabra tan complicada, sin modalidad. O sea, incluso hay mucha gente que le cuesta decirla. Y ya, Mm, eso ya es una señal de cuán complicado es todo este trabajo, ¿no? O sea, no es un detalle menor, ¿no? Pero bueno, un poco intentaremos saber qué podemos inventarnos en este espacio para pensar justamente esas, esas estrategias. Bueno, yo para pensar el tema de hoy, les traía cuatro convergencias y cuatro divergencias desde un punto de vista, por supuesto, hay muchas más. Hay algunas que para algunos entrarían en divergencias, para otros en convergencias. Pero bueno, digamos que en líneas generales, si uno va siguiendo la pista de los diversos documentos, te puede dar cuenta que más o menos estas son las convergencias que aparecen en los diversos documentos y más o menos las divergencias que digo que no quedan claras. O sea, cuáles son las luces en ese sentido, es decir, las cosas en las que de alguna manera vamos ya caminando como más o menos en cierta sintonía, y las sombras las veo como aquellas cosas en esos puntos oscuros donde todavía, mira, mm, cada quien va jalando más o menos por su lado. Entonces se las voy a poner aquí en el chat. Repito, son muchas más. Les recomiendo, se los había dejado la semana pasada, pero les recomiendo igual que se pasen por el texto de Agenor Brienti, donde trabaja también esto con mucha más hondura. Y a propósito me acordé, ahora que veo a Norma, ya salió el texto que te había dicho que iban a publicar Rafael y Agenor sobre la síntesis de la síntesis de la síntesis. No sé si lo lograste ver, pero de todas formas te lo dejo por aquí. mm, Entonces, si alguien quiere leer la síntesis de la síntesis de la síntesis, la publicaron ya sí. en la revista SIC, para que la tengan ahí también presente, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuáles son los cuatro puntos en los que Agenor, de hecho, profundiza en muchos otros más, pero para traer solamente algunos y que los discutamos aquí si quieren? ¿Cuáles son los puntos en los que nos hemos puesto más o menos de acuerdo hasta este momento del proceso sinodal? Son cuatro. Primero, una mayor inclusión de los laicos. Bueno, eso parece pandereta vieja, porque venimos escuchando eso desde el Vaticano II, pero bueno, dale, está el tema. Ahora, con un especial
énfasis en la inclusión de las mujeres. Y bueno, ahí yo de ese tema no me atrevo a hablar porque primero no soy mujer, ni me identifico como mujer y por tanto quien debería decir cuál es su papel y su lugar o qué desean de la iglesia, o en qué lugares desean ocupar en la iglesia, pues son las mujeres, no los hombres. Pero habría que preguntarle a las mujeres qué posición quieren. Algunas te dirán el ministerio ordenado, otras te dirán no me interesa el ministerio ordenado porque no me siento vocacionada, pero sí quisiera al otro, ¿no? Pero aparece ya como un tema y de hecho uno de los puntos, como cuando lean justamente el informe de síntesis y las preguntas fundamentales que vamos a discernir de aquí en adelante, eh, se sabe que va a haber una comisión que va a trabajar el tema, o sea, que lo va a pensar, porque salió en un montón de lugares el asunto Ujú. del diaconado Claro, femenino. Segundo sí. tema en el que nos hemos puesto de acuerdo, seas conservador o seas progresista, o como Francisco dice hoy, como les dijo hoy a los del Vaticano en su saludo de Navidad, ¿no? Si son gente que está acostumbrada o está enamorada, bueno, cada quien se pone donde quiera. El asunto de los Está muy pobres como bien. centro fundamental de la Iglesia ha aparecido en todos, los pobres como aquellos en todos nuestros contextos pastorales que más sufren, están más vulnerables y donde la Iglesia tiene una presencia fundamental, y una palabra fundamental. Teniendo eso presente, pues aparece el tema, ¿no? A Dios gracias aparece ahora, ¿no? O sea, también desde la teología latinoamericana se ha venido insistiendo también en esto. Algunos incluso abogan aquella famosa frase de Francisco al principio de su ministerio, ¿no? De cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Algunos dicen hay que volver todavía atrás a lo que decíamos antes, una iglesia de los pobres, donde los protagonistas sean ellos. Pero bueno, esas discusiones también teológicas se van dando en medio de todo esto. Tercero, la promoción de las pequeñas comunidades eclesiales. Las llamamos así en América Latina, en otros lugares del mundo tienen otros nombres, pero es la misma idea de cómo mantener y sostener las comunidades pequeñas, que son las que en últimas han venido como dando más señales de fruto, de una comunión más cercana, de un trabajo pastoral más efectivo. O sea, no han sido las grandes comunidades que teníamos hace siglos, hace años, sino parece ser que nos estamos moviendo cada vez más, también lo habíamos evidenciado en América Latina un poco, hacia comunidades pequeñas. Bueno, ¿cómo promoverlas? ¿Cómo cuidarlas? ¿Cómo cultivarlas? Sean del corte que sean las latinoamericanas, sean las norteamericanas, sean, no importa, pero ¿cómo promovemos y cuidamos esas comunidades pequeñas que van surgiendo en diversos contextos pastorales y que podrían también ser semillas de sinodalidad? Cuarto, un tema que es bien escabroso, pero muy importante y que ha aparecido ya desde el escándalo de los abusos, pero que cada vez se va solidificando más, es el asunto de, miren, la formación de los seminarios, la formación de los que van a ser ministros tiene que cambiar. O sea, ahí hay que hacer un cambio fundamental. Sin la ayuda de ellos, que van a ser los ministros ordenados del futuro, esto se vuelve nada, o sea, no avanza. Y desde cambios sustanciales como que vean a más laicos, que vean a más mujeres en sus contextos de formación, tanto como, espérate, ¿quién nos está acompañando psicológicamente? ¿Quién les está cuidando en su etapa más integral? ¿Quién sabe, no? María, por supuesto, tiene mucho más campo que decir que yo, pero ¿sí? ¿Cómo los sacas los aíslas completamente de un contexto y pretendes que luego regresen a los contextos particulares no creyéndose diferentes? Si les dijiste eso durante toda la formación, si los trataste como príncipes durante toda la formación, ¿cómo esperes que lleguen a las comunidades sin sentirse príncipes? Bueno, todos esos aspectos y otros mucho más de carácter teológico, de, bueno, mira, hay seminarios donde no se da el Concilio Vaticano II, donde se prohibieron leer a estos teólogos, no puedes prohibirle a los seminaristas que lean toda la teología disponible, que ellos hagan su propio discernimiento. Bueno, cómo los seminarios han servido como dispositivos de control y cómo han sido los seminarios donde también se han formado los abusadores que hemos tenido en nuestras comunidades, donde no se han formado en la Luna, en Marte, en Júpiter, se han formado en nuestros propios seminarios, ¿sí? Han ido a nuestras propias comunidades. Entonces, bueno, tener especial atención sobre el asunto de los afectos, la sexualidad, pues ha aparecido esos temas. Esos cuatro como convergencias generales. Divergencias, uno creería que no, pero sí. Hay un lío en este momento, que es lo que ustedes también están sintiendo en el cuerpo, en eso de definir que la iglesia es intrínsecamente sinodal.
Cuando Francisco todo el tiempo, ustedes lo escuchan, todo el tiempo insiste en que la iglesia es sinodal, intrínsecamente sinodal, su forma más auténtica de ser es sinodal, eso a mucha gente le causa problemas. Porque entonces ya esto de la sinodalidad no es, si tú quieres, una nueva metodología, ¿sí? Como fue el ver, juzgar y actuar. Esto ya no es un nuevo modo de operar en las arquidiócesis, como fueron los lineamientos después de los casos de abuso, o como fue en algún tiempo los lineamientos de Aparecida en América Latina, sino que esto es, o sea, si no es sinodal, la iglesia no es. Es básicamente lo que Francisco ha venido insistiendo. Y en eso todavía la teología y algunos dentro del proceso sinodal no se han podido poner de acuerdo. Claro, porque para algunos, eso hay que decirlo, para los poquito más conservadores estaría perfecto sin implicar un montón de cosas que para los que somos un poco más abiertos implicaría. ¿Sí? O sea, listo, tú puedes decir que la iglesia es sinodal, listo, yo lo repito, siempre y cuando eso no toque mi privilegio de poder. Ah, pero si toca mi privilegio de poder, no, entonces no puede ser constitutivamente sinodal. Pero ¿qué les decimos a esas personas si les estamos diciendo que si la iglesia no es sinodal, no es la iglesia de Jesús? Entonces entiendan que ahí hay un conflicto muy importante que toca, mira, tú le puedes decir, no, es que eso se remonta a los padres de la iglesia. No, no hay fundamento que les satisfaga para que estemos todos tranquilos con que, y nos pongamos de acuerdo con que la iglesia es por naturaleza sinodal. Y bueno, ¿qué significa que sea por naturaleza sinodal? Eso es un tema que habría que pensar. Todavía no lo hemos cuajado muy bien. Segundo, seguimos peleando un caballito de batalla que apareció desde el Vaticano II, pero y que todavía está, eso de que la iglesia sea pueblo de Dios. Cuando Francisco dijo que incluso el Papa estaba dentro del pueblo de Dios, hay mucha gente que se escandalizó. Francisco dijo, yo también formo parte del pueblo de Dios, en cuanto que bautizado, soy parte del pueblo de Dios, no estoy fuera del pueblo de Dios, no estoy encima del pueblo, soy parte del pueblo de Dios. Para mucha gente esto fue un shock, porque durante muchísimo tiempo la idea que han tenido, y de hecho lo podemos dialogar aquí, qué imágenes de iglesia hemos recibido en nuestras catequesis. La imagen de madre y maestra, por ejemplo, fue una en la que se me insistió un montón. La imagen de iglesia como luz de las naciones, por ejemplo. Pero ahora que tú me digas que la iglesia no es eso, sino un pueblo que camina donde todos somos de igual dignidad, eso, repito, eso todavía en muchos lugares del mundo no termina de cuajar. No, no, no. Para muchos la iglesia sigue siendo la madre y maestra que tiene una jerarquía que representa a esa madre y maestra. Y para de contar. Y tú lo que diga la jerarquía es lo que quiere la iglesia y por tanto es el designio de Dios, básicamente. ¿Sí? Todavía uno se encuentra con esas realidades y un poco por ahí ha venido también colándose poco a poco y cada vez más. Y estamos también combatiendo eso, el clericalismo del que Francisco tanto habla, que está para muchos a la base de su intención de hacer una reforma sinodal. Dijo, la única cura para esto es que la iglesia vuelva a esto que es constitutivo y es la sinodalidad, ¿no? Pues este asunto del clericalismo como un dispositivo de control donde el que toma decisiones por ti, el que piensa por ti, o sea, básicamente el que hace todo y tú simplemente sigues órdenes, pues responde también a una idea donde el presbítero no está dentro del pueblo, camina con el pueblo, forma parte del pueblo, sino que es superior. ¿Sí? Bueno, ese asunto todavía no está saldado. Ah, Tercero, y ahí les pe- vuelvo a recomendar, sí, María, por favor. esa es como la identidad de la iglesia. Entonces, si le quitas eso a todas estas personas, le estás quitando la identidad más, vamos, lo que desde que nacieron están viviendo eso. Entonces, esto otro no es la iglesia. La iglesia es esto. Entonces, ese miedo, lo que decía yo, vamos, o me quería acercar a eso, ¿no? A ese miedo a perder la identidad. Porque, bueno, lo hemos escuchado también, ¿no? No es hacer otra iglesia, sino ser iglesia de otra manera, ¿no? No es Claro, otra cosa lo que vamos a hacer, vamos, o lo que se claro. está haciendo, ¿no? Sí, sí, No. sí, sí, tal cual, tal cual.
En esa misma dirección, a propósito, no echen en saco roto la que para mí fue la mejor reflexión durante toda la asamblea sinodal, que fue la de Orman Roche, de Australia, teólogo. Él hizo una reflexión sobre los conceptos de tradición. Ahorita la busco y se las pongo también aquí en el enlace en línea, porque un punto en el que todavía no estamos de acuerdo y se ve, mira, clarito, y se los tengo que decir yo, se ve, vayan a las redes en este momento y vayan a leer todo lo que se ha dicho de parte y parte de la última declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. O sea, parece que eso del concepto de tradición, para algunos jala por un lado y para otros jala del otro. O sea, todavía en eso no estamos de acuerdo. Para algunos, Francisco quiebra rotundamente con la tradición, para otros está en continuidad. O sea, ese asunto no es un detalle menor. Y de hecho, es uno de los puntos nucleares. O sea, fíjate tú que la sinodalidad lo que ha venido es como a poner en el centro otros temas periféricos que no nos habíamos atrevido a poner en el centro de la discusión. Y el asunto de la tradición, Francisco, por más que todo el tiempo diga, la iglesia no cambia, la iglesia se mantiene en su tradición, pero hace una hermenéutica nueva a partir de los contextos, no hay argumentación que valga. Para mucha gente, cualquier cambio pastoral, por pequeño que sea, es un cambio en la doctrina y en la tradición y por tanto, mejor dicho, estamos viviendo en los tiempos donde esta iglesia ya no es la iglesia de Cristo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una sombra que todavía no ha encontrado un camino de luz y ha implicado muchos quiebres en muchos lugares. Casi que nos estamos peleando entre los que abogamos por una postura más pastoral y por aquellos que dicen nos quedamos con la identidad más pura que hemos recibido. Y, haciendo una teología de una teología sensata, uno tiene que decir pues que ambas posturas tienen sus razones total y completamente comprensibles. El problema es que, como Francisco mismo lo pone en evidencia, y lo dice Walter Casper cuando hace su biografía de Francisco, todavía no hemos podido, eso yo lo agregaría también, todavía no hemos podido superar la idea de que en la iglesia hay conservadores y progresistas. O sea, todavía seguimos hablando con esas categorías. Entonces, básicamente tú te identificas de inmediato y según tú te identifiques, ya listo, se resuelve. Entonces, tú eres de los que defiende esto, de los que está a favor de esto y los que está en contra. Y no, hay cosas en las que podemos discutir sin tener que ponernos esas etiquetas. Hay, de hecho, Radcliffe hizo alusión varias veces durante el retiro y durante sus intervenciones espirituales en la asamblea a este asunto. ¿Sí? Aunque o sea, todavía como iglesia, como cuerpo de Cristo, no hemos sabido superar el yo soy de Pablo y yo soy de, y yo soy de Aquila y yo soy de... O sea, todavía no hemos podido superar esa tentación humana de tomar una posición de inmediato como de defensa contra el otro, ¿no? Y en el concepto de tradición, ahí hay gente sensata, que uno dice, esta persona es conservadora, pero es sensata en decir, sí, la tradición, y la pone, digamos, como un poco Francisco lo ha querido venir leyendo, pero hay gente que no, que para ellos la tradición es mandato divino y no hay forma de moverlo. Y el último punto, que también se relaciona con lo que acaba de pasar con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que además me dio mucha risa, porque pensando en estos temas dije, mira, aquí está el ejemplo clarísimo de que en eso todavía estamos ahí más o menos. Pues la diferencia entre lo que es doctrina de fe, lo que es nuclear de nuestra fe, según la comprensión de la Iglesia, porque también ahí uno puede tener distancias, y lo que son disciplinas y normas. ¿Sí? O sea, hay gente que todavía no se pone de acuerdo en eso. Que sigue queriendo mirar este siglo y este contexto con las categorías antropológicas, sociológicas, políticas, sociales, económicas del siglo pasado y no corresponden. ¿Sí? Y entonces allí es donde se posicionan en estos 4 puntos que menciono, pero sobre todo en estos 2 últimos, los grandes conflictos que no se pudieron discernir o a los que no pudimos llegar a acuerdos, digamos. O sea, ahí entra el asunto del diaconado femenino, entra el asunto de la homoafectividad y entran todos los asuntos polémicos que ustedes quieran. ¿Sí? A ninguno he escuchado yo decir, mira, de todas maneras está chévere que discutamos esto, pero les traigo la información de lo que ha dicho la psicología, la antropología fuera de la iglesia, como para que lo tomen en cuenta. No, no, aquí es
No, pero eso va en contra de la doctrina, eso va en contra de la tradición, eso va en contra del magisterio, eso va en contra del ahí, o sea, todos los temas se cierran ahí en eso, en si estás a favor o en contra de la tradición, a favor o en contra de la doctrina. Bueno, díganme loco y que tal vez tenga una mirada sesgada, pero un poco es mi lectura de lo que voy viendo en redes y de lo que voy viendo un poco también en los contextos donde me muevo a propósito del sínodo. Bueno, es el momento de su voz. Ya he hablado bastante. Les recuerdo, en el chat les he dejado el análisis maravilloso que ha hecho Agenor Brighenti, teólogo brasileño, sobre las convergencias y divergencias. Es una lectura donde toma algunas de estas y profundiza más en otras, para que lo tengan presente por si quieren seguir nutriéndose. Les dejé la síntesis de la síntesis de la síntesis del informe final que escribieron Agenor Brighenti y Rafael Luciani. Ahí está en digital. Y en breve les voy a dejar ahí la que para mí, repito, de todas las intervenciones de teología que hubo durante la Asamblea Sinodal, esta fue la que dije, al fin, qué bueno. O sea, alguien puso un tema teológico sobre la mesa y pues si eres teólogo y te llamaron como experto de teología, qué bueno que puedas decir lo que la teología también ha venido pensando para que el discernimiento se clarifique un poco más. Esa impresión me dio escuchando a Orman Roch, entonces les voy a pasar la reflexión de él, que es justamente sobre el asunto de la tradición, que aparece como uno de los puntos en los que no nos hemos podido poner de acuerdo. Bueno, palabra de ustedes. ¿Quieren agregar, disentir, por favor, también? Decir alguna palabra, comentar algo, qué sienten y piensan con esto, agregarían alguna, les sorprende alguna, bueno, lo que quieran, para eso es este espacio. Bueno, ya que no quieren hablar, haber dicho convergencias y divergencias en el proceso sinodal. Y es iluminador, desafiante, pero insisto que hay que hacer un trabajo como lo que tú decías, que como que hay que hacer un trabajo de base o de diferentes instancias. Hay resistencias en la alta jerarquía, hay resistencia en teólogos que se han formado de esta forma y no cabe esta otra nueva forma que desafía, porque eso es una realidad. En cuanto a sacerdotes, hoy Dios somos un multiforme de varias pensamientos, desde el pensamiento neopentecostal, desde el pensamiento ultraconservador, volver a las vestiduras antes del concilio Vaticano según ministerio, un servicio, y esto es el que hay que darle a ese pueblo de Dios ese espacio que tenía en los primeros 300 años de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Cuando ya se hace institución, cuando se hace parte ya del Estado, es otra realidad la que cobró vigencia, pero ir a esta esencia apostólica, pienso que eso no puede pasar como muchos han entendido, que es otra nueva onda que está creando el Papa Francisco y que eso va a ser coyuntural, va a ser transitorio y eso va a pasar. Yo creo que no. Más bien, si queremos darle apertura a querer hablar con el mundo del siglo XXI, empezamos por el sector juventud. Los jóvenes hoy están invadidos e involucrados, inmersos en el mundo virtual y no es fácil que van a creer tan fácilmente a una iglesia que en vez de que salga de sí mismo, se encierra. Y este es un gran detonante en muchas parroquias, creo que aquí en nuestros pueblos y sin temor a equivocarme en América Latina. Por eso, ojalá que le apuntemos a dar visiones amplias de diferentes instancias, convencer a los obispos, convencer a los consejos pastorales, hacerles entender a los consejos que acompañan en nuestras comunidades, a los sacerdotes,
a las religiosas también, porque las religiosas tienen muchos espacios de caridad y de asistencialismo y con eso se quedan, pero no ven un poquito más allá de ese espacio. Gracias a Dios hay todavía, porque aquí hasta todos los espacios asistencialistas se están acabando, pues ya la iglesia como que ya no tiene presencia en nada. Y entonces sí, estoy de acuerdo que se haga un proceso un poquito más de diferentes niveles. Un nivel, si quieren, en los que son los que dirigen la institución, los que tienen ciertos espacios de decisión, y el nivel para mí más fácil de las comunidades, los catequistas, desde las citas bíblicas, toda esa riqueza Antiguo y Nuevo Testamento, donde se ve palpablemente el sínodo hecho por el pueblo de Dios. Eso puede ser otro desafío para la enseñanza en los espacios que tenemos con los líderes comunitarios. Entonces, es un comentario, ¿verdad? Yo creo que con esto de la sinodalidad, escuchando a Miguel y un poco sabiendo lo que Diego está inventando en Argentina, casi que el movimiento va a ser empezar a crear escuelitas, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pequeños espacios de formación en sinodalidad, como en su tiempo fueron las casitas bíblicas, como en su tiempo fueron las formaciones en lección divina, que eso ocurrió por todas partes, o sea, como que cada quien en sus diversos espacios empiece a abrir pequeños grupos, ¿no? Por eso también aparecía el asunto de las pequeñas comunidades, pequeños grupos donde nos vayamos formando y ya luego quien tenga otras plataformas mucho más grandes, bueno, ojalá llegue a más gente, pero empezar a tener esos espacios pequeños y empezar a involucrar y colaborar, ojalá sinodalmente con todos, incluso con aquellos que de pronto no se sienten muy involucrados o no les interesa la sinodalidad o que creen que es la última señal del fin del mundo, pero por lo menos puede ser alguien que sepa mucho de discernimiento. Bueno, invitarlo a que nos acompañe en el módulo de discernimiento o que sepa mucho de, no sé, administración de equipos y que sepa, bueno, le invitamos, aunque no esté, o sea, como también nosotros darnos cuenta cómo en nuestros espacios muchas veces contamos solamente con los que piensan, es algo muy humano, ¿no? Como los que piensan solamente con nosotros. Pero ¿qué tal si empezamos también a pensar, bueno, mira, de pronto este cura es muy conservador, pero es un genio en la historia de la iglesia? Bueno, lo invitamos, no importa, qué bueno, ve, que dé lo que puede dar, lo mejor que sabe dar, que lo dé al servicio de la comunidad. O sea, empezar a gestar esos espacios que va a doler un montón, porque me cuesta, yo estoy consciente de eso, a mí personalmente me cuesta un montón, pero bueno, empezar a tener esos diálogos más serenos creo que también ayudaría mucho a bajar un poco lo que aparecía en los comentarios iniciales del miedo que hay, que también creo que ha sido fruto de un bombardeo de información y desinformación absurda que ha recibido esta etapa del proceso sinodal. O sea, una cosa, o sea, abrumante. Todo lo que cada tiempo se publica, ya no solo, que es lo más loco de todo, ya no solo de periódicos o de prensa que, digamos, externa a la iglesia, sino de la propia, digamos, de la prensa más famosa de la propia iglesia, digamos. También han salido una cantidad de cosas que tú dices, pero o esta gente no tiene comprensión lectora o de verdad le interesa hacer daño. Así, o sea, no hay otra opción, ¿no? Entonces, bueno, que eso también hay que tenerlo claro en nuestra comunidad. Pero bueno, ¿alguien más quiere comentar algo, compartir algo? A mí se me ocurre Diego. algo, Marco. Digo que en la medida también de que no me gusta pensar en el conocimiento como algo central y único, ¿no? Pero en la medida en la que este estilo de ser iglesia que tiene tanto que ver con los orígenes y con la vocación de la iglesia se vaya creciendo, creo que también las mismas comunidades van a ir como de alguna manera recuperando la confianza en esto, ¿no? Ver que no era una amenaza, que no es que, no sé, pienso que el cura se da cuenta que no es que va a perder el lugar que tiene como presbítero en su comunidad o como párroco, que va, o sea, recuperar la confianza me parece que es muy importante y que no hay otro camino posible que ejerciendo la sinodalidad para que se pueda dar, ¿no? Si no, va a seguir siendo una lucha, ¿no?
estas cosas que se le ocurrieron al Papa, por decirlo de alguna manera, así medio bruta, ¿no? Acá en Argentina eh, lo tratamos así también, no mucho al Papa Francisco, ¿no? Porque por ser por ser coterráneo, es como que nos parece que siempre el Papa era alguien tan lejano, ¿no? Que por ahí lo que decía era algo que venía del más allá, ¿no? Entonces, al sentirlo tan porteño, ¿no? Uno dice, esto es una cosa que se le ocurrió a él, ¿no? Eh, entonces a nosotros nos cuesta, ¿no? Puntualmente, ¿no? Por ahí pasa en otros países, no lo sé, pero puntualmente aquí en Argentina nos pasa de que pensamos que se madrugó con una cosa, se levantó y dijo, bueno, a ver, vamos a trabajar en este sentido, ¿no? Y entonces al ir conociendo de dónde viene, como por ejemplo también esta declaración última que hubo, eh, también, y eso llevarlo a la oración bueno, reflexionarlo y tener esta escucha atenta comunitaria de lo que el espíritu quiere decirnos, en definitiva, en ponernos en funcionamiento en ese estilo, va a hacernos recuperar la confianza, ¿no? Porque hay un manto de sospecha en parte de la iglesia eh, en relación no solo a la sinodalidad y ahora más todavía, ¿no? Parecía como que eran unos atrevidos, la iglesia de acá al menos sonaba así, la iglesia alemana sonaba como atrevida, que estaba pidiendo cosas que como cómo van a pedir eso, ¿no? Y que eso no es lo que la sinodalidad tiene que ver. Y de golpe aparece esta declaración y como que mucha gente se ha quedado como, pero al final entonces, ¿qué pasa, no? Eh, Así que me parece que, bueno, como a manejar se aprende manejando, a vivir sinodalmente se aprende ejerciendo la sinodalidad, como vos dijiste, ¿no? Si hay alguien que no es tan abierto o no es tan progre como a veces decimos por acá, pero tiene mucho para ofrecer, bueno, en esa mesa redonda tenemos que sentarnos todos, ¿no? Y escucharnos, y es parte del ejercicio de la sinodalidad, ¿no? Hay una mesa redonda, no hay una punta y yo estoy de un lado y el otro está del otro, ¿no? Y bueno, poner en ejercicio eso creo que va a ser muy útil, ¿no? Muy bueno. Acabas de hacerme pensar en lo importante que van a ser la forma en la que gestionamos nuestros espacios. O sea, me imagino que va a tocar invertir de ahora en adelante en mesas redondas para todos lados, porque yo lo que conozco que hay de mesas en las parroquias en las que yo me he movido siempre son mesas cuadradas y el cura tiene su mesa En aparte la y el punta, resto por claro, allá, ¿no? sí. Y cómo cuidamos los espacios también, o sea, eso va a ser muy importante, o sea, cómo nos disponemos cuando entramos desde un retiro hasta una asamblea, hasta, sí, ya no se llega a la liturgia porque ya sería muy atrevido, pero digamos en los espacios donde uno puede tener mayor libertad de gestionar cómo nos sentamos, a comer, a hablar, a dar una formación, o sea, creo que eso, Ujú. todo eso también va dando pistas de cómo vamos encarnando poquito a poquito el modo de ser sinodal. Gracias, Diego. Norma, ¿quieres decir algo? Sí, es que justo sobre eso, ahora que les digo que estuve de capítulo estos días, nos gustó mucho el acomodo que pusieron las hermanas, pues ya habla, ¿no? De la mirada, porque normalmente estaban al frente la mesa de coordinación, que es la provincial y otra hermana del consejo y dos elegidas, así como, y era mesa pues rectangular, las cuatro allá, y luego acá pues como en salón, ¿no? Las hermanas capitulares. Y ahora hicieron semicírculo, porque en el centro estaba, bueno, la bandera de nuestra congregación, el cirio pascual, unos símbolos, pero entonces ellas eran parte de ese semicírculo. O sea, los primeros cuatro eran pupitres, con, o sea, mesa y silla como de escuela, pero los pusieron juntos. E incluso yo cuando llegué dije, o sea, me sacó de onda, solo porque vi como una pashmina casi separando esos lugares, dije, yo creo que ahí va a estar la mesa de coordinación. Entonces era parte de nosotras, o sea, estaban ellas cuatro, pero luego seguía ya otra hermana, y estábamos todas así en semicírculo. Y fue lindo, ¿no? Como decir, bueno, ya ahí hay otra mirada, ¿no? De vamos juntas, buscando y otra actitud. Entonces sí creo que dicen mucho acomodo, los espacios, pero también algo que a mí me inquieta, que ya sé que está
muy difícil de entrarle ahí porque estamos lejos, pero es que justo hace ratito vi un video que el Papa se reunió con los cardenales y obispos y todos los gobernantes del Vaticano y dicasterios y así para felicitación navideña, ¿no? Pero Mm. te lo juro que vi y dije, ¿qué es eso? O sea, en dos así paralelos, pues todos ellos ahí, además pues vestidos igualitos, pero que eso ya separa muchísimo los cardenales. De rojo, Y morado, de todos sus, paya. ajá, sus colores así. Y al final una silla blanca, ¿no? Para el Papa. Y entonces en un salón enorme, entonces llegó el Papa en silla de ruedas, que lo venían así empujando, pero ya que llegó a la alfombrita, pues ya se bajó, que hasta miedo me dio que se cayera porque le cuesta trabajo, pero bueno. Y ya todos se pararon, aplausos, logró llegar, vi que ya le pusieron rampita, ya no escalera, logró sentarse, así como que ¡fum! Y se ve por allá el doctor, porque claro que son doctor, trae maletín de doctor, y el de la silla de ruedas, ¿no? Pero entonces yo pensé, ay, es que eso ya de entrada marca súper diferencia. Por allí se veía alguna hermana de hábito. Nosotros no usamos hábito y eso nos margina muchísimo en esos espacios oficiales. Y entonces yo pensaba, ay, no, a mí no me gusta eso. O sea, ¿por qué no podemos estar simplemente como pueblo de Dios? Ya esos trajes que usan los cardenales, los obispos, los sacerdotes, la verdad a mí me parece que se paran y entonces dificultan porque dices modo sinodal, pero se nota lo jerárquico De visualmente. una. Te lo Entonces recuerdan todo el eso, tiempo. claro, es como, ah, sí, somos pueblo de Dios, pero yo soy cardenal, pero yo soy obispo, pero yo soy sacerdote, yo soy religiosa de hábito. Y ya los otros a ver dónde quedan. Entonces, de verdad, yo sé que está difícil, pero yo sueño con que hubiera una reflexión de, eso tuvo su razón histórica, ya sinceramente, algunas, pues vestimentas ya ni dicen nada, los niños se quedan así, ¿y por qué el padre usa vestido largo? O sea, ya no es un símbolo, ¿no? Y es algo tan externo, pero que ayudaría muchísimo, así como el acomodo de los espacios, nuestra presentación. Bueno, a mí sí me hace como eso mucho ruido, porque automático marca diferencia. Y bueno, ya algunos además sí se sienten súper en otro nivel estar así vestidos. Entonces, bueno, nada más se los quería compartir porque sí me hizo así ruido ver ese video. Me sentí como en una película de hace 300 años, de verdad. Y bueno, yo sé, es un símbolo, pero divide. Entonces, pues Sí, ahí se sí. los dejo. Te lo haré llegar a Francisco, no te preocupes. Sí, es también un tema que aparece, por supuesto. De hecho, Francisco lo mencionó en alguna de sus intervenciones recientes, ¿no? De que había visto a muchos seminaristas yendo en Roma, a los lugares donde se vende esta De vestimenta, ropa. emocionados por el ropaje y tal, en Roma y Claro, tal. Y sí, 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 para algunos eso es lo su más importante, identidad. sí, Mm. su identidad. Por eso decía, el asunto de la tradición no es un detalle menor. En la iglesia sinodal eso No, sigue siendo, o sea, repito, la discusión ya no se está dando, no hay otro nivel de discusión, es esta. Entonces la sí, sinodalidad implica que entonces el cura ya no se viste como cura. Y hay gente que te dice, pues no, ¿sí? No tiene que seguir vistiéndose como se tiene que, bueno, en fin. O sea, sí, Tal vez eh, porque también por ahí se ha desarrollado, ¿no? Como una espiritualidad en relación a un montón de cuestiones que no son centrales de la vocación exacto. sacerdotal, religiosa, laical, ¿no? claro, Entonces, ¿cómo ahora todas esas espiritualidades, por llamarla de alguna manera, que se desarrollaron, cómo se sostienen, ¿no? Porque se están viniendo abajo, ¿no? Se caen Claro, abajo, ¿no? Así, bueno, si entonces yo no estoy por encima de nadie, ¿por qué necesitaría ponerme, no sé, una mitra, qué sé yo, por poner un claro. ejemplo extremo, ¿no? Sí, sí, Eh, o por qué, no sé, el, soy clérigo, entonces en algo se tiene que notar. ¿Cuál sería el sentido de que en algo se tiene que notar? ¿No sería bueno que se note en todo caso en mi comportamiento, en mi forma de acercarme a los otros? ¿No? Eh, pero bueno, se desarrolló una espiritualidad de que de la imagen. de la imagen, del color. A nosotros, cuando recién te escuchaba, Marco, que hablabas de esto de los seminarios, ¿no? Mm. Eh, no, yo creo que vivo en una iglesia
que no es de la más conservadora, y sin embargo nosotros vemos en nuestras comunidades cómo jóvenes se van al seminario y, y eso que van a un seminario que está elegido a propósito, ¿no? Que no sea un seminario muy conservador como puede haber en el país, y se van, ¿cómo podría decirlo? Con un montón de dones, de riqueza, de alegría, de forma de ser, y vuelven a los pocos meses todos vestidos de negro, ¿no? Serios, y en meses, ¿no? A mí la verdad que el otro día un chico que conozco, joven, nos contaba en un grupo que iba a entrar al seminario y a mí se me ocurrió decirle, mira, lo que te deseo es que puedas sostener y puedas defender todo lo que vos tenés hoy, que me hace pensar que tenés que ir al seminario, para que no venga después como, lo digo, como formateado, ¿no? Sí. Como si, ¿no? Y de ahí ni qué pensar en una sinodalidad, ¿no? Ujú, Porque muchas veces no aparece lo de la sinodalidad. A mí me toca, yo soy diácono y también, por ejemplo, el tema del diaconado en el seminario ni lo ven, ¿no? Eh, digo, si son temas, no porque tenga que ser importante y porque ahí estamos hablando del clericalismo en definitiva, pero quiero decir, hay cuestiones que deberían en los seminarios replantearse, ¿no? Y bueno, y en algunos lugares se animan y en otros no, ¿no? ujú, Justo porque la iglesia sinodal es una iglesia que quiere recuperar la ministerialidad. Pero nuestro problema ujú, no es con que haya ministerios. Debe haberlos, y de hecho estamos pidiendo que se reconozcan otros que ya existían y que ujú, existen hace rato en las iglesias, pero que ha demorado un poco que se entiendan como ministerios. Nuestro problema no es con los ministerios, sino justamente con todo lo otro que no tiene nada que ver con el ministerio, pero que se terminó pegando, que si la vestimenta, que si yo soy el que manda y tú haces lo que yo te digo, que si, ¿sí? Y cuando tú te enteras de las cosas que ocurren, o sea, los crímenes, ¿sí? Recién estuve hablando con un amigo, me contó que en su arquidiócesis se hizo una recolecta para hacer X obra y el obispo de la época agarró esos fondos y los dirigió para otra obra que él quería hacer, sin consultarla a nadie. Y se perdió todo ese dinero que se recaudó. Entonces me decía, mi abuela vendió en la parroquia comida para recaudar dinero para esa obra que quería el pueblo. ¿Y qué hizo este señor obispo? Pues agarró esos fondos y dijo, pues a mí me parece mejor idea que yo hacer esto. Hizo otra cosa. Y me mostró, ¿no? Me decía, mira, este era el terreno donde se iba a hacer esa obra. Y no hay nada. Y, dice, y en función de que este señor se siente capaz de poder decir, mira, yo hago con el dinero del pueblo de Dios lo que a mí me da la gana, pues que será el obispo, ya está, a que mate, no hay nada que hacer. Entonces, fíjate, o sea, eso es por ponerles un caso extremo, ¿no? Que hay casos amables y gente buena en el ministerio, pero por supuesto, un montón, lo agradecemos, un montón, ¿sí? Pero te das cuenta que también ahí hay una cuestión de poder, dirían algunos, poder y potestad, diría Y de Señor psicología Vicente. también. ¡Guau! Pero por favor, Y de ya te dije, psicología que María, no te la tenemos que ir a podés, terapia no te todos. la podés quitar, claro. Entonces, muchas veces entender bien el discernimiento, porque se habla mucho de discernimiento, pero muchas veces nos escuchamos a nosotros mismos en vez de escuchar al espíritu. Y escucharnos a nosotros mismos quiere decir, es que yo quiero ir por ahí, Ese es el gran ¿no? aporte de Entonces la voy a hacer sinodalidad, todo ¿no, lo María? posible. ¿Perdón? Que digo que ese es el gran aporte de la sinodalidad, la gran riqueza, ¿no? Claro, Que no es ni claro, imponer mi idea, ni una claro. democracia, sino No, que juntos nos no, escuchamos y bueno, a ver cómo en esto escuchamos a Dios, ¿no? Escuchamos al Espíritu. sí. Ahí hay Y un plus que marca la acoger al diferencia. otro, porque una iglesia que no acoge no es una iglesia que sigue a Jesús. Tal cual. Acoger a todo esto también, ¿no? A este hombre que desvía los fondos. Claro, claro. Y poderlo, bueno, o sea, no sé si acompañar de alguna manera, pero ese hombre también creció en un seminario, y de ahí todo el tema de la formación, el integrar otro tipo de profesionales, por supuesto, más allá de lo afectivo, que quizás eso algo se puede trabajar, pero a nivel de psicología, de vincular, de las relaciones interpersonales.
de conocerse a uno mismo, porque si Claro. no, es muy difícil. Si nunca ven a un laico, desde que entran ya hay jerarquías, porque está el formador, tú te fringes al formador, lo que el formador te diga, así, y vas viéndote, o sea, te vas dando cuenta de que en muchos seminarios ya entran y la dinámica es esa. Tú por lógica dices, es evidente que cuando salen, pues salen como salen, pero es que es lógico, ¿sabes? Que no los culpo, si es que así los formaron, o sea, esa fue la Y forma en además la con un que les argumento dijeron, de fondo, porque todo eso tiene un pues argumento tú de metes a Dios fondo, ahí, que ¿no? Claro, quizás Claro, es el argumento, veterotestamentario, pero es un claro, argumento. el argumento claro, a eso me teológico. refería cuando decía una espiritualidad que se forja alrededor de todo determinadas cosas, ¿no? Por ahí el argumento Que es yo lo que... creo, ahí es donde hay una riqueza bonita, y ya para ir cerrando nuestro encuentro de hoy, una riqueza bonita, que a mí me parece es una riqueza bonita de todo el tema de la sinodalidad, es que a todos, absolutamente a todos, nos está ayudando a replantear nuestra identidad. Al que es teólogo le replantea la identidad. Bueno, si ahora esto no es de que el que sabe más, el que sabe menos, sino que todos somos horizontales, ¿sí? Si yo no tuviera que pelear por un poder o por un lugar, sino que mi vocación ayuda a la iglesia, bueno, ¿qué aporto yo? ¿Cuál es mi propia identidad como teólogo? Y así, las religiosas, los diáconos, ¿sí? Los presbíteros. O sea, la crisis que hay de identidad es real, o sea, una crisis de identidad. Porque si ya no es mi poder, si ya no es esto, si incluso en algún momento se llegó a hablar de la administración de los sacramentos por parte de otros no ordenados, entonces yo que entonces, ese replantearse mi propia identidad y mi ministerialidad y cuál es realmente mi vocación dentro de la iglesia, creo que es algo que perturba un poco, o sea, mueve un poco la fibra, un poco lo que decía María al principio, un poco, sí, como que toca la fibra más profunda de cuál es mi identidad. Y mi identidad siempre fue esta y ahora me dicen que no, casi como que me dicen, mira, algunos me han dicho, entonces me mintieron, entonces lo que me dijeron es mentira, pues. Y yo, no, o sea, o sea, hay gente que se siente así, como de un día para otro les cambiaron las fichas, entonces me mintieron. Entonces todo lo que me dijeron cuando yo estuve en el colegio católico es mentira. Yo, no, mira, eso representa, o sea, toca pedagógicamente decirlo a la gente, pero hay mucha gente que también se siente así, y los entiendo, les cambias las fichas de un día para otro. Pero bueno, ahí estamos en ese camino y ojalá también nos hagamos la pregunta en personal de, bueno, listo, en una iglesia sinodal de ministerios, donde todos somos horizontales, donde todos vamos a discernir en común qué es lo propio mío que yo puedo aportar, que yo quiero, cuál es mi, sí, yo soy, por ejemplo, Diego, que hemos hablado y conversado, desde mi ser teólogo, diácono, padre, yo qué quiero, yo qué pongo, esto es lo que puedo ofrecer, no ofrezco más porque no me da la vida, porque no soy todero. Pues en una iglesia sinodal no hay todero, no es uno que resuelve todos los, no, mira, yo como psicóloga y yo como catequista y yo como religiosa y yo, cada uno, yo como presbítero, ¿qué es lo que, o sea, porque también, o sea, hay que volver a esa idea donde, de real, que ya Pablo la lee teológicamente, pero que es real, que es humana, digamos, de bueno, lo que yo puedo ofrecer, lo ofrezco yo porque sé que lo que puede ofrecer la otra persona es otra cosa, porque tiene otra historia, otro contexto, otras habilidades, otros dones, porque el Espíritu reparte como se le dé la santa voluntad, para no decir otra cosa. Entonces, bueno, y yo hacer el acto de discernimiento consciente, ¿no? Pasarlo por el cuerpo incluso. Yo, en todo esto, ¿qué es lo que puedo aportar? Pues yo voy a aportar esto. Ya está, sinodalmente esto es lo que yo puedo aportar. Y cuando me llamen o me inviten, diré, esto es lo que yo puedo aportar. Entonces yo me he encontrado con la conciencia de decirle a gente, mira, no, yo no soy esa persona. Ve con esta persona que es la que puede ayudarte en ese tema particular de tu interés. Y luego me doy cuenta, bueno, por ahí va un poco de señales de estar haciendo las cosas teológicamente sinodales, porque también nos acostumbramos a que una sola persona es la que tiene que hacerlo todo. Una sola persona es la que forma toda la parroquia y no, pues llamar a gente que sea experta en otros temas. Y así hacemos sinodalidad justamente. O sea, que cada quien ponga lo mejor que pueda poner para el bien de la comunidad. Bueno, por ahí va la cosa también. O sea, que ahí es donde yo siento que yo me tengo que implicar, a propósito de la pregunta autoimplicativa. Bueno, ¿y yo qué voy a poner en todo esto? ¿Mm? Bueno, nos vamos con esa pregunta. Paola, si quieres hacer el cierre oficial, los vinos, la champaña, no sé, lo que tú dijiste que ibas a traer, la comida, no sé, el asado argentino.
No sé, tú qué ibas a decir. Bueno, a ver, primero antes de hacer el brindis virtual y todo eso, les agradezco mucho por unirse a este encuentro. Los que se unieron a los tres, de verdad, muchas gracias. El próximo año vamos a tener más encuentros, así que espero verles ahí bien juiciosos. Los vamos a esperar, va a ser nuevo año, nuevos temas, nuevos encuentros, así que son totalmente bienvenidos. Igualmente en la comunidad de School vamos a estar súper activos también para que estén pendientes de cualquier actualización. Igual en Instagram vamos a publicar por si acaso no entran en School, también pueden ver en Instagram. Y por último, ya saben que pueden entrar a nuestra página web, que también hay información sobre Synodal U por si acaso le queda alguna duda. Y también con respecto a los documentos y los links que compartió Marco por el chat, los voy a poner en School también para que todos puedan tener acceso por si se les pierde. Y nada, nuevamente muchas gracias y de verdad que tengan una muy bonita, feliz Navidad y un feliz año nuevo. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente, Feliz Navidad. feliz Navidad Sinodal para para todos, todos. un año muy sinodal para todos Amén. y todas. Amén. Nos vemos el próximo año. Cualquier cosa para todos, estoy ahí a un chat de distancia. Te cuidan. ¿Cuándo van a ser los Felicidades a links? todos. Enero, perdón, a lo mejor lo dijeron y yo entré después. No, todavía estamos en Todavía no se esas dice. gestiones. Sí, se avisará por la plataforma. Perfecto. Buenísimo. Pero prometemos que va a ser un año más Chao. amigable para los que están en Europa. Gracias, Chao, felicidades. chao. Chao, Feliz descansen. Navidad. Gracias Feliz por Navidad. venir. Chao. Feliz Navidad, feliz año. Chao, Chao. chao. Chao.